Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en la FM porque hoy vamos a abordar uno de los temas muy trascendentales y de mucho interés en el público familiar, el denominado alienación parental. Para esto nos acompaña el abogado constitucionalista Jorge Peralta. Doctor Jorge, gracias por estar con nosotros en la FM. Muchas gracias, Jason, muy gentil. Doctor Jorge, queremos contarle a nuestros televidentes y queremos saber acerca de este fenómeno que en la actualidad padecen muchas familias y tiene que ver con la alienación parental. Conocemos que la definición del término se debe a que uno de los progenitores manipula aparentemente a su hijo para que odie o se vaya en contra de su padre o de su madre. Démosle una definición jurídica sobre este tema, este fenómeno de alienación parental. Ok, primero que todo tiene una concepción más larga que puede ser síndrome de alienación parental negativa y es cuando uno de los progenitores de manera constante y sistemática ejerce presión sobre su hijo menor de edad para que termine odiando a su otro progenitor. Esa es una definición que en diversas instancias administrativas y judiciales se maneja en este tipo de escenarios. Esto, ¿en qué sector se evidencia más? ¿En el hombre o en la mujer? La estadística científica y la que tenemos nosotros por nuestra propia práctica legal es que esto se da más en mujeres que en hombres y sobre todo en procesos de divorcio o custodia. ¿Qué conlleva cuando el padre o la madre manipula a su hijo para ponerlo en contra de su progenitor? Pues imagínate que las consecuencias son gravísimas, no solo para ese padre o madre que ha sido aislado de su propio hijo menor de edad, sino que el propio infante desarrolla una serie de afectaciones psicológicas y cognitivas muy graves. Estamos hablando que la continua manipulación de uno de sus progenitores genera alteración en los procesos cognitivos, en la percepción, en la memoria, en la atención, pero lo más grave es que esto genera unas consecuencias de tipo psicológicos como trastorno mixto de ansiedad y depresión, suicidio, drogadicción, alcoholismo. En este sentido, ¿qué impactos judiciales tendría este fenómeno en cuanto a que estos procesos llegan hasta una corte, digámoslo así, llegan hasta diversos juzgados porque hay pleito, por ende, la custodia del menor, que es como el eje central a que conlleva que se dé este fenómeno? ¿Cuál es la lectura judicial que se le hace? Pues mira que identificas muy bien el problema. Hay que empezar por definir qué es custodia. Y las personas creen que la custodia es simplemente con quién va a vivir el hijo menor de edad. Y resulta que no. En los términos del Código de Infancia y Adolescencia, custodia también es el derecho de crianza. Entonces el impacto judicial en un proceso de custodia va a ser que nos enfrentamos ante dos situaciones graves. La primera, que un padre que ha cumplido sus responsabilidades, que cuenta con idoneidad parental, va a ser alejado de su hijo. Y número dos, este niño o niña que ha sido manipulado negativamente, pues no solo va a quedar aislado de su progenitor, sino que seguramente va a ser objeto de muchas consecuencias a nivel educativo, social, etcétera. En este sentido, digamos, el menor, un ejemplo, el menor crece con esa represalia, con esa ofensiva, contraofensiva contra su padre, contra su madre. Esto en un futuro, aparte de unas consecuencias negativas muy graves, emocional, cognitivamente, ¿qué otras consecuencias podríamos considerarse o se podrían desprender de este flagelo? Pues nosotros en la práctica legal hemos observado que los niños, infantes o adolescentes que fueron objeto de alienación parental negativa o de manipulación parental, más allá de esas consecuencias de tipo psicológico, jurídico y psiquiátrico, si se quiere, pues también son personas que no generan una interacción social suficiente que le permita llevar a cabo sus metas y sueños. Son personas aisladas, son personas que generalmente terminan en una instancia social totalmente alejada. En temas laborales son personas conflictivas. Sobre esto hay demasiada literatura científica que los oyentes pueden consultar. El doctor Jorge Peralta ha tenido uno de estos casos. ¿Le ha tocado a usted que enfrentar o ir a juicio o conocer, así sea de cerca o de lejos? Nárrenos esa experiencia sobre este caso. Mira, esa es la pregunta más importante que me haces. No hemos tenido uno ni dos, hemos tenido cientos, miles de casos. Y esto se observa y se prueba a través de los hijos de nuestros clientes que nosotros mismos hemos tenido que ver
en un centro hospitalario porque se intentaron matar, o hemos tenido que leer el soporte probatorio de la historia clínica de psicología o psiquiatría, donde se evidencian los trastornos de personalidad, los rasgos de personalidad que muestran la afectación y el daño que ellos han tenido a lo largo de su vida, o como diría yo, decimos nosotros en algunas audiencias, a lo largo de su etapa alienativa. Entonces hemos tenido, Jason, miles de casos. Esto existe, esto es verdad. Y tristemente, si quieres tocamos el tema, la Corte Constitucional recientemente saca una sentencia que es la T-181 del 2023. Vamos para allá, es otro de los apartados de esta Listo. entrevista, doctor Peralta, porque previamente ya tenemos conocimiento que la Corte Constitucional efectivamente emitió una sentencia donde se desconoce, digamos en términos muy populares, muy coloquiales, se desconoce la existencia de este fenómeno y ha cambiado, digamos, en su decisión el nombre que se le ha dado a esto. Es decir, nos deja sin nombre. El hecho sigue existiendo, pero la Corte Constitucional dice, científicamente no existe. Entonces, ¿qué lectura judicial se le hace a esa sentencia? Pues esa sentencia, repito, la T-181 del 2023, lo que hizo fue generar un limbo jurídico, porque resulta que previo a esta sentencia, distintas instancias como las comisarías de familia, como el ICBF, como los juzgados de familia, ya estaban reconociendo el fenómeno, el hecho, las pruebas. Y esta sentencia, que a propósito ha sido objeto de muchas interpretaciones, la mayoría políticas idealizadas, genera un vacío en lo siguiente. La sentencia dice que el síndrome de alienación parental negativa no existe, porque no tiene evidencia científica. Y el problema es que más allá de la discusión que exista en la academia o en las instancias psicológicas, resulta que el fenómeno como tal sigue existiendo en Colombia. Y lo que dijo o señala esta sentencia es que no existe la expresión, la palabra síndrome de alienación parental negativa, pero se llevó el fenómeno consigo. Por lo tanto, ese es el limbo jurídico. Entonces, al haber señalado la Corte en esa sentencia que esta palabra gramaticalmente construida de esta manera no existe, dejó en el limbo a muchas familias, a muchas madres, a muchos padres que están siendo víctima y continúan siendo víctima de este tipo de comportamientos. Entonces, resulta que esto sí existe, existe evidencia probatoria y finalmente nosotros hemos descubierto en la práctica legal que más allá de llamarlo síndrome de alienación parental negativa, lo podemos llamar manipulación parental, interferencia parental, instrumentalización parental. Finalmente, Jason, no importa cómo lo quieran llamar. Ese no es el debate que debió haber dado suscitado en la Corte. El debate es cómo elevamos a una categoría normativa este fenómeno, pero lo más importante, cómo lo sancionamos. Porque repito que el daño psicológico que han vivido los niños y niñas con este tipo de agresión es grave. Es decir, como la Corte Constitucional ha dicho que el término no existe, jurídicamente, ¿cuál sería la solución? La solución queda en la estrategia legal. La solución queda en la evidencia probatoria. Pues otra cosa curiosa es que en los términos del Código General del Proceso, en Colombia existen unos medios de prueba y entre ellos encontramos los testimonios, familiares o testigos que les consta que cierto menor de edad ha sido objeto de esta alienación. Están las conversaciones de WhatsApp, están los correos electrónicos, están las llamadas telefónicas, pero lo más importante, el testimonio de ese niño y la declaración de ese padre. Es decir, si existe evidencia probatoria, se comunica en esas instancias judiciales y más allá de la denominación del fenómeno, se prueba el daño psicológico y lo más importante, y volvamos a la realidad, se prueba el distanciamiento, donde el papá quedó convertido únicamente en un cajero ATH. ¿Creería usted, doctor Peralta, que existiría una confabulación entre las comisarías de familia y la Corte Constitucional? Es decir, este caso llega a un juzgado, llega a una firma como la suya, llega ante un juez, pero como la Corte ha dicho, esto no existe, esto no es, no queda en firme. Entonces, ¿cuál sería la decisión? ¿Qué pasa ahí en ese sentido? Yo no sé si es una confabulación o es una indiferencia inaceptable. Resulta que lo que dice la Corte es,
gramaticalmente esto no existe, pero como que a veces como que sí se da. Entonces eso deja en el limbo a las comisarías de familia. Y lo que nosotros hemos observado en la práctica a partir de esta sentencia que estamos dialogando es que ciertamente poder exponer este concepto de la alienación parental o manipulación parental se ha vuelto más difícil en el entendido que lo que le toca hacer a los comisarios de familia, defensores de familia o los propios jueces de familia es aplicar la sentencia del máximo órgano constitucional y en tal virtud lo que se da, repito, es que siguen separados padres e hijos. Y si lo vemos como una especie de acuerdo tácito directo, no lo sé, pero lo que sí sé es que este fenómeno existe y que muy a pesar de esta sentencia y muy a pesar, si se quiere, de la falta de valentía de ciertos defensores y comisarios, hay niños que siguen siendo objeto de este fenómeno. Finalmente, doctor, nárrenos muy corto cómo afrontó usted uno de sus casos. ¿Qué le pasó? Denos esa anécdota. ¿Qué le pasó puntualmente uno de los casos? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién era el culpable? ¿Quién era el que tenía la razón o no? Mira, te voy a hablar de uno de los casos más graves, aunque todos tienen la misma etiqueta. Nosotros hicimos unos peritazgos psicológicos en España, porque acá hay poca preparación científica desde la psicología y la psiquiatría en estos asuntos. Y desde esa perspectiva tuvimos el caso de dos niños que son separados de su padre más o menos a la edad de 5 y 7 años, se llevaban 2 años de diferencia, y dura la progenitora a lo largo de casi 8 o 10 años con esta manipulación directa y constante que generó en ambos. Y así llegó nuestro cliente a la firma, que ambos estaban prácticamente recluidos en un hospital porque uno tenía unos trastornos de depresión terribles y el otro había atentado contra su vida. Entonces, en las múltiples instancias legales a las que tuvimos que acudir en el marco de una estrategia legal, que fue comisaría de familia, que fue ICBF, que fue juzgado de familia, que fue tribunal, que fue tutela, que fueron derechos de petición, nos dimos cuenta, y así lo declaraban ellos, que evidentemente habían sido víctimas de la manipulación de su mamá. Y lo más grave es que para lograr restablecer el vínculo entre nuestro cliente y sus propios hijos, han pasado años, Jason. Llevamos prácticamente 4 años, o más bien, nuestro cliente lleva 4 años recuperando ese vínculo. No ha sido fácil, hay recaídas, si podemos utilizar esa expresión, Claro. porque imagínate que esto es como los hinchas de fútbol. Si desde pequeño te dicen que cierto equipo es el mejor del mundo, tú te lo vas a creer. Y si desde pequeño te dicen que tu papá no te ama, te lo vas a creer. Claro. Entonces ese ha sido uno de los casos más graves que hemos tenido y es lo que nos ha llevado siempre a expresar en instancias legales este tipo de fenómenos. Finalmente, doctor, un mensaje final tanto para los órganos supremos de control, en este caso la Corte Constitucional, que es la que ha, digamos, de cierta forma obstaculizado ese proceder de ustedes, los penalistas, los juristas, los constitucionalistas, para emitir procesos a favor de quien tiene la razón. Un mensaje final, una conclusión que podemos destacar frente a esta decisión de hecho que sacó la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional, a los jueces, a la Corte Suprema, no se les puede olvidar que el enfoque de género no es solo para las mujeres. El enfoque de género es una institución garantista fundada en el artículo 13 de la Carta Política de 1991. A estos cuerpos colegiados no se les puede olvidar que el verdadero derecho radica en los barrios, en las localidades, en las comisarías de familia, en el ICBF, en cualquier zonal, en esos juzgados de primera instancia. Allá está la verdadera necesidad legal de las personas. Allá está la realidad. Y no se necesita un discurso político para resolver un problema. Se necesita es investigación. Se necesita verificar las pruebas. Se necesita escuchar a los padres y madres, porque esto es por ambos lados, que hay un agresor o una agresora. Pero se necesita entender que son los niños quienes están viviendo este fenómeno, porque más allá de estos conceptos técnicos, yo creo que cualquier persona en la audiencia o ha sido víctima de alienación o conoce a alguien que ha sido víctima de este fenómeno. Por lo tanto, las altas instancias jurídicas tienen la obligación no solo legal, sino moral, de entender que este fenómeno existe.
Es la alienación parental, uno de los fenómenos que hasta el momento ataca a muchas familias, de hecho que se han llevado procesos judiciales hasta los más altos y pequeños juzgados por esta problemática. Gracias, doctor Jorge Peralta, por acompañarnos aquí en este espacio en la FM y en RCN. Muchas gracias.